Cambiamos de tema, continúan los cruces entre el oficialismo y la oposición por la futura presidencia de la Cámara de Diputados. La oposición reclama el lugar de la primera minoría, pero el Frente para la Victoria lo rechaza porque en este momento ejerce esa titularidad. El resultado de las PASO reavivó una voracidad política en la oposición que, fomentada a través de los medios, busca desestabilizar al gobierno hasta el 27 de octubre y luego quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados y así estar a un paso de la sucesión presidencial. Esto lo señalan constitucionalistas que observan el planteo opositor. Si se interpretase que la minoría aglutinada puede conformar la nueva presidencia de la Cámara, primero sería, me parece, una suerte de, desestabilización del órgano parlamentario, porque claramente la presidencia está asignada al bloque de la mayoría, de la primera minoría, en virtud justamente de la expresión de la voluntad popular mayoritaria. En segundo lugar, tendría, me parece, un fin de desestabilizar y paralizar los proyectos que provengan de la Cámara, de la Presidencia de la Nación, del Poder Ejecutivo. Esa sería la finalidad política de entorpecer, y también me parece que es un alzamiento contra la voluntad popular expresada claramente en 2011, donde la mayoría del pueblo argentino decidió que la primer minoría y mayoría, en este caso absoluta, fue el Frente para la Victoria y que debe mantenerse por lo menos hasta el 2015, que cambie eventualmente el signo político de la presidencia. Macri, sin pensar que lo mismo le podría pasar a él en la legislatura, apoyó la idea. ¿Qué pensás? ¿Puede haber un proceso en estos 2 años de desestabilización institucional? Va a depender del gobierno nacional. Tampoco me parece un problema que la Cámara de Diputados quede en manos de la oposición. O sea, la mayoría de los países del mundo pasa sistemáticamente. Eso obliga a otro diálogo, a otra interacción. O sea, no puede ser una amenaza: si me sacan la Cámara de Diputados me están desestabilizando. Creo que es una forma lógica de ejercer la dinámica democrática, que si perdiste la mayoría tenga la oposición, y que bueno, que dialogues en función de conseguir las leyes que querés. Y bueno, eso es lo que debería sostenerse en los próximos 2 años. Lo cierto es que, haciendo un repaso por la integración política de la Cámara de Diputados, el Frente para la Victoria, hoy con aliados, es mayoría, llegando a 129 bancas. Y si se aplica el resultado de las PASO, el gobierno, más aliados, aumenta el número de bancas a 134. Asimismo, el PJ dualdista, Carrió, el PRO y algunos radicales insisten con la presidencia del cuerpo para sí. Y a propósito de este tema, saludamos a Luis Bruchten. Luis, ¿qué tal? Muy buenas noches. Contanos y analicemos juntos a qué apunta la oposición con este reclamo anticipado. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, uno supone siempre que cuando se hacen este tipo de declaraciones se está tratando de proyectar una imagen ganadora después de estas elecciones de las PASO, pero es una imagen que tiene muchos peligros para la propia oposición. En principio porque pareciera un festejo anticipado. En realidad lo que hubo fueron elecciones internas, y las elecciones que van a definir la composición de la Cámara van a ser recién en octubre. Y en ese momento se va a saber cuál va a ser la nueva composición y cómo podrán elegirse a partir de allí las nuevas autoridades. En ese sentido, ya dijimos, parece un festejo anticipado. Del punto de vista institucional también es flojo como imagen, porque se rompe con una práctica regular, con una práctica normal, que es la que la primera minoría siempre tiene la presidencia de la Cámara, porque la presidencia de la Cámara está en la línea de reemplazo a la presidencia, y en ese sentido siempre es mejor del punto de vista institucional que esa línea esté en la fuerza del oficialismo. Es una norma que no está escrita, lo escrito es que se elijan en forma democrática, pero es una norma que se ha respetado porque la convivencia parlamentaria y la convivencia democrática así han demostrado que es mejor para el funcionamiento parlamentario. Tercero, para conseguir este resultado, la oposición tendría que ponerse de acuerdo en conjunto. No lo dicen, y no lo dicen para qué. O sea, yo puedo decir, vamos a tener la presidencia de la Cámara de Diputados, pero tengo que decir para qué. ¿Hay alguna ley importante que voy a tratar de impulsar? ¿Hay algún proyecto que en este momento para esas fuerzas sea tan urgente que las obligue a unificarse para tratar de lograr esa posición? Por lo menos no lo dicen. Si lo existe, no lo dicen. O sea, se presenta como una propuesta absolutamente de poder, vacía de contenido. Y por último, lo más peligroso para la misma oposición
están planteando una fórmula que ya se puso en funcionamiento en la Argentina después de las elecciones del medio término del 2009. Y el resultado fue un fracaso. Fue absolutamente un desastre, se paralizó completamente, no porque ni siquiera ocuparon la presidencia de la Cámara, sino que desplazaron al oficialismo de la presidencia de todas las comisiones, o de la gran mayoría de las comisiones. Eso también era una forma de romper con la institucionalidad parlamentaria. Pero en este caso se va más lejos todavía. Y el antecedente es un antecedente de frustración. Se ponían de acuerdo para impedir cualquier proyecto que venía del oficialismo, pero no se podían poner de acuerdo para presentar proyectos comunes. El único proyecto en común que surgió en esa época, en ese periodo legislativo, fue la propuesta del 82% móvil para las jubilaciones. Una propuesta que ni siquiera tenía la forma en que se iba a sustentar desde el punto de vista económico ese proyecto de ley. O sea, era un proyecto de ley solamente para que sea vetado luego por el Poder Ejecutivo. En este sentido, es muy difícil, si se quiere proyectar una imagen ganadora, a uno le parece realmente improbable que se puedan conseguir más votos hablando de fracasos del pasado.